Cordial saludo, doctora Cintia Guzmán Ramírez, compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Somos el grupo número 4, conformado por la compañera Marta Isabel Vaquero, Luis Fernando Patiño, Braulio Jesús Vanegas y quien les habla Carolina Mota. Vamos a presentar la actividad 1.3 con la exposición en foro videograbación del tema Elementos condicionales del estilo de aprendizaje en el módulo Estrategias docentes. Es importante conocer que el aprendizaje es un proceso complejo y que de ahí debemos nosotros entender que dicho aprendizaje implica la interacción de diversos factores, tanto individuales como contextuales, que entre los principales elementos que condicionan esos estilos de aprendizaje tenemos la personalidad, la relación entre el lenguaje y el pensamiento, el ambiente de enseñanza, el uso del lenguaje, como lo dice Álvarez 2004, y el empleo de imágenes en la enseñanza, como lo reitera Rigo 2014. Estos temas pues serán abordados más específicamente por cada uno de mis compañeros en cada una de las diapositivas. Además, que es importante conocer también que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que se construye a partir de las contribuciones individuales y de la herencia colectiva, producto precisamente de esa interacción sociocultural que se da. Adicional a ello, las estrategias también entran a ser un factor indispensable, ya que buscan facilitar la comprensión de los fenómenos y pues ampliar ese conocimiento a través de la extrapolación y la evolución de los razonamientos o de las distintas etapas por las que atraviesa todo individuo. Por ello es importante iniciar hablando de uno de los principales condicionantes de los estilos de aprendizaje, como es la personalidad. Entendiéndose la personalidad como ese concepto que ha venido evolucionando desde pensadores antiguos como Hipócrates y que hasta hoy sigue evolucionando este concepto por Lieber y Lambach 2000, en donde Albert la define como esa organización dinámica de patrones de conducta, de pensamientos, de emociones que determinan la adaptación de ese individuo al entorno, pero que además autores como de Salas 2014 introducen conceptos indispensables como la extroversión y la introversión, en donde las personas extrovertidas pues son más sociables, más dinámicas, más impulsivas, pero menos reflexivas, y nos lo reitera Edis 2004. En cambio, las introvertidas son más reservadas, más organizadas, más selectivas en sus interacciones sociales. El ámbito educativo es uno de los factores que son bastante influenciados por la personalidad, así como los estilos de aprendizaje. Pues ese rendimiento académico en personas extrovertidas se destaca en la comunicación oral, mientras que en los introvertidos ellos tienen menor desempeño en la escritura y en la concentración. Así que este es un rasgo relevante para entender la adquisición de un idioma extranjero, y en ello nos aborda ese tema bastante Borjas 2007 y Ruiz Sánchez 2019. Dentro de los estilos de aprendizaje que se ven bastante influenciados están los factores como el ambiente, papel clave en un aprendizaje, las imágenes, los recursos que se manejan, como lo va a reiterar Rigo 2014, y los aprendizajes que enriquecen mediante precisamente, como lo decía antes, la interacción social y las etapas psicobiológicas. Ese derivó que existen 4 dimensiones, y entre ellos personas coléricas, personas sanguíneas, personas melancólicas, personas flemáticas, y que son precisamente parte importante a tener en cuenta para los estilos de aprendizaje, ya que está siendo su personalidad. Por ello, decimos que es importante reiterar que los estilos de aprendizaje tienen esa estrecha relación entre personalidad e individuo, y ahí que muchos casos encontramos nosotros en nuestras aulas de clase. Continuando con los condicionantes de los estilos de aprendizaje, tenemos entonces el lenguaje, que resulta que no es solamente un medio de comunicación, sino que hace parte de una herramienta fundamental para estructurar ideas, para reflexionar y desarrollar el aprendizaje. Es a través del lenguaje que los estudiantes pueden obtener, procesar, analizar y sacar conclusiones acerca de una información que les llega.
Resulta entonces que los individuos no solamente van a utilizar el lenguaje para comunicarse, sino que es a través del lenguaje como interpretan su realidad y cómo establecen conexiones con el entorno. Es la información que llega a ellos a través del lenguaje la que va a ser útil para desarrollar un conocimiento. Los estudiantes entonces van a tener, dependiendo de su personalidad, una enseñanza o un estilo de aprendizaje que se va a centrar en una enseñanza verbal o no verbal. Y eso va a tener un impacto directo en su desarrollo cognitivo, en la manera en que desarrollan sus conocimientos y en la manera en que interpretan el mundo. Estaría entonces de los docentes evaluar e identificar cuál es el lenguaje adecuado para poder enseñar a los estudiantes y para poder promover esos estilos de aprendizaje en cada uno de ellos. Es indispensable pensar que el aprendizaje significativo resulta de la buena utilización del lenguaje en el aula. En ese orden de ideas tenemos entonces una estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento de los estudiantes, debido a que el lenguaje es una herramienta cognitiva. Nuestro medio de comunicación, la manera en cómo nos expresamos y la manera en cómo utilizamos el lenguaje, es una vía directa hacia esas herramientas cognitivas, a la manera como interpretamos el mundo, porque nos permite organizar y analizar todas esas ideas que tenemos a nuestro alrededor. Básicamente, el lenguaje nos ayuda a moldear nuestra propia realidad. Esas formas de lenguaje, entonces, no solamente son orales, también pueden llegar a ser escritas, simbólicas, y eso depende mucho de las inteligencias múltiples, de la personalidad, como lo veíamos previamente, y va a condicionar los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Es necesario que los docentes identifiquemos de buena manera cuál es el lenguaje correcto para nuestra enseñanza, para nuestra área. Dentro de la educación, entonces, el lenguaje es fundamental para que los estudiantes puedan llegar a comprender ciertos conceptos que puedan resultar abstractos, ambiguos o complejos para ellos. Y esto va a repercutir de manera directa en el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes. Es importante que por el lenguaje o a través del lenguaje se promueva el razonamiento crítico, el autoaprendizaje, la autonomía, y que los estudiantes puedan a través del lenguaje, a través de ese buen uso del lenguaje, mejorar su conocimiento. Asimismo, otro elemento que condiciona el aprendizaje es el ambiente, partiendo de que en este hay gran diversidad estudiantil y que esto implica pues la diversidad en lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental, dado que en esto se tejen más saberes cuando se gestan estas relaciones entre estudiante y sociedad, lo cual a su vez influye en la manera de actuar, de sentir y de configurar conceptos en los cuales influye la cosmovisión de cada uno. Con esto pues se puede entrever que los estilos de aprendizaje van más allá de lo cognitivo, traspasan lo biológico, lo cultural, lo social, y es así como se señalan en esta ocasión tres categorías: lo ético, lo social y cultural y el contexto educativo, que son bases para establecer de forma dialéctica los estilos de aprendizaje. En cuanto a lo ético, se hace referencia pues a los aspectos de identidad del aprendizaje de cada persona, el cómo hacer. Es así como desde este proceso educativo se soporta la justicia, la equidad de la población y se promueve la inclusión y la convivencia. El estilo de aprendizaje también dimensiona cualidades dentro de la singularidad o particularidad de cada estudiante y también se percibe como un medio para superar las barreras, además de valorar las diferencias. Dentro de la categoría social y cultural es referida a las acciones educativas que resaltan la diversidad, las relaciones de interculturalidad, multiculturalidad, teniendo en cuenta que a partir de estas pues coexisten muchos saberes bajo una perspectiva sociocrítica justa y equitativa, y aquí entra en juego pues una política responsablemente social. En lo referido a la categoría del contexto educativo, desde este se puede redefinir políticas educativas. En virtud de este también puede ser incluyente y respetuoso de la diferencia, como bien se mencionó, debe ser dinámico, comprensivo, igualitario y dialógico, es decir, entre pares, teniendo en cuenta pues sus estilos de aprendizaje y las diferentes perspectivas que tiene el estudiante, para fortalecer así sus potencialidades. Entonces, de esta manera se denota que la educación, teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje y la diversidad de los estudiantes, constituye un aspecto político de resaltar que resulta en un reto para la transformación del contexto social, enmarcado en la inclusión, la autonomía, los derechos humanos y también la democracia. Bueno, ahora respecto a la enseñanza desde imágenes y fotografías, pues existen varios apuntes que son importantes de destacar y tener en cuenta. El primero de ellos tiene que ver que las imágenes deben ser consideradas y son un recurso didáctico importante para implementar en las aulas de clase.
ya que a través de las imágenes podemos analizar, comprender, reflexionar sobre conceptos, curiosear, explorar nuevas temáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tal y como lo afirman Rigo 2014 y Levi Lenz en el 82, a pesar de que en las imágenes se han masificado, porque encontramos imágenes en los textos escolares, en las revistas, ¿sí? Incluso en los papers investigativos, la tendencia es a encontrar dos grandes problemas. El primero de ellos tiene que ver con que las imágenes pasan desapercibidas. Entonces uno intenta buscar la información directamente en la parte textual o en la parte escrita, pero no le hace mucho caso a las imágenes. Entonces, ¿cómo se puede mejorar eso desde el aula? ¿Qué se puede hacer? Pues entre las diferentes estrategias, la más común es primero formular preguntas sobre las imágenes. ¿Sí? Eso nos permite desarmar, deconstruir, desmenuzar los problemas, las situaciones. Después podemos contextualizar la imagen y mirar cómo se relaciona con el tema actual o el tema que estemos tratando en ese momento. Para eso podemos utilizar ayudas o herramientas como los textos impresos, la biografía del autor u otros recursos didácticos. Y la tercera y más importante es entender que la imagen tiene, es funcional dentro de las temáticas que se estén trabajando, ya sea una cartilla, un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Es funcional porque, cumple, valga la redundancia, varias funciones. Entre esas, pues es una herramienta que me permite manejar o entender contenidos abstractos o presentarlos, me permite motivar, me permite presentar nuevos conceptos, la promoción del recuerdo, sí me permite, desde el aprendizaje significativo, por lo menos enlazar la idea nueva que estoy aprendiendo con los preconceptos que tengo, me permite activar conocimientos y estimular la imaginación, así como me ayuda a tener, una comunicación auténtica. Por otro lado, el segundo problema que se mencionaba desde un inicio tiene que ver con que no existe como tal herramientas para comprender y aprender, de cómo enseñar o cómo aprender a mirar las imágenes o abordar las imágenes. Entonces, para eso existen varias estrategias didácticas que se pueden implementar y es desde las imágenes promover la participación activa, intentar activar los conocimientos previos, es decir, la actividad orientadora al inicio de la clase puede ser a través de imágenes, intentar que los niños descifren, que los estudiantes descifren, que sean capaces de comprender y muy importante reflexionar, del por qué esa imagen y cuál es la relación con el tema que se está dando. En este orden de ideas podemos decir que las imágenes cumplen dos roles importantes. El primero es como instrumento facilitador, es decir, me brinda espacios de reflexión y análisis detallado, y el segundo es como valor motivacional, es decir, me permite participar y motivar al estudiante, así como contextualizarlo a la temática que se está trabajando. Por último, ya como conclusiones, tenemos que la personalidad es un factor determinante en la forma como los individuos procesan la información y construyen sus conocimientos, ya que sostiene que los estilos de aprendizaje dependen de la experiencia, la percepción y el procesamiento de la información, reforzando la importancia de adaptar las metodologías educativas a las diferencias individuales. También tenemos que, como lo afirma Vygotsky, el aprendizaje se desarrolla a través de la interacción social y el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Por lo tanto, es importante destacar la comunicación no verbal como los gestos, expresiones faciales y la motivación que promueven la motivación y el rendimiento en los estudiantes, facilitando un ambiente de aprendizaje agradable y dinámico. Como tercera conclusión, tenemos que los estilos de aprendizaje impactan en la comprensión y retención del conocimiento, ya que, como sabemos, la personalidad afecta el aprendizaje de manera indirecta. Es decir, más allá de la personalidad, el éxito académico depende de la combinación de estrategias didácticas adecuadas y la motivación del estudiante. También es importante, que lo tenemos como cuarta conclusión, entender que el proceso de enseñanza y aprendizaje parte de la singularidad de los estudiantes, tal como lo menciona Ruiz y Sánchez en el 2019. Es decir, dado que en medio de la diversidad cultural se gestan saberes, sentires, intereses, percepciones y vivencias en nuestro contexto educativo, tal que desde una perspectiva ética y social se debe fomentar el respeto hacia la diferencia y las relaciones dialógicas para fortalecer los diversos estilos de aprendizaje. Por último, tenemos que la enseñanza del aprendizaje a través de imágenes es una herramienta poderosa, ya que me brinda beneficios educativos, como por ejemplo crear un impacto visual, promover la retención, la simplificación de conceptos, además trascienden las barreras del idioma, fomentan la observación y la interpretación.
Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.